Bueno, bienvenidos a esta clase. Vamos a empezar directamente con el tema. Esta clase va de reunión de contexto. Cada vez que encuentres a lo largo de esta guía reunión de contexto, me refiero a reunir el conocimiento que hemos aprendido a lo largo de una, dos, tres, cuatro, cinco clases. Hay temas variados, ¿vale? Entonces la reunión de contexto es traer estos conceptos y hacer una reunión rápida, un repaso rápido. Y bueno, te cuento qué va a pasar en la siguiente fase. Y nada, ¿vale? Entonces, vamos a ir directamente con esta clase. Bueno, como spoiler inicial, te cuento, esta es la última clase de esta fase inicial. A lo largo de esta fase te enseñé puros conceptos básicos, lo que nosotros como traders llamamos retail. Esos conceptos de retail se refieren a minoristas, no porque el mercado siempre busque minoristas, ni porque el mercado nos clasifique, sino porque hay unas personas que sabemos más cosas y otras que no. Entonces, minorista es como un término para referirse a ese tipo de cosas que tenemos certeza de que el mercado hace, ¿no? Pero no de manera profesional. Eso es lo que nos referimos con minorista o retail, ¿vale? Bueno, en las siguientes fases voy a empezar a utilizar algo que se llama como un guión visual para la guía, para distinguir mejor cada clase, ¿no? Entonces, para que tú aprendas de manera estructurada, porque vamos a empezar a ver unos temas un poco más complejos. Bueno, como otro punto, te digo que prepares un poco tu mente y ajustes tus rutinas, porque, bueno, ya en la siguiente fase vamos a manejar temas un poco más técnicos, ¿vale? Entonces, con esto claro, prosigamos, ¿vale? Con temas técnicos me refiero a un poco más profundos, ¿ok? Un poco más avanzados y profundos. Entonces, ese es el objetivo. Ya en este momento, si entraste aquí, me gustaría que por un momento recordaras. Recuerda cómo llegaste aquí. Buscando señales, tal vez. Confundido. Lleno de dudas. Ya no. ¿Vale? Eh, Sé que a lo mejor viniste por respuestas, pero te encontraste con una cruda verdad. Entendiste que esto ahora es a base de contexto, de estructura, de riesgo y una realidad que no es la que a veces nos esperamos, porque sé que el marketing ha jodido demasiado el tema del trading, ¿vale? Aún no eres un experto, ¿vale? Sin embargo, ahora te convertiste en alguien que entiende que está aprendiendo. Ese es el punto. Mírate ahora eres alguien que entiende que está aprendiendo y lo que aprendimos durante esta fase, ¿vale? Vimos qué es el trading, historia del trading, vimos las ramas del trading, tipos de trading, traders, sabes que agresivos, pasivos, ¿no? Vimos qué son las divisas y cómo surgieron, pequeños detalles que muchos dicen, ok, a mí no me importa si hace 200 años comerciaban con tulipanes. Ok, sé que no es importante, pero son cosas que como tú, como trader, debes saber. Aunque sea una clase de 18 minutos, debes saberlo, ¿vale? Vimos que mueve el mercado. Te he hecho una explicación sencilla sobre los verdaderos motores del precio, ¿vale? Una explicación sencillita. Ya más adelante vamos a ver en un término más avanzado en la siguiente fase que se viene, ¿vale? Vimos brokers, tipos de brokers y regulaciones. Vimos cómo crear cuentas en los brokers de Forex. Bueno, especialmente yo uso Exness. Ya más adelante, cuando, mejor dicho, culmines la guía, te voy a enseñar a que puedas participar en pruebas de fondeo. Y ahí es donde te voy a enseñar a cómo crear una prueba de fondeo, cómo verificar las reglas de la empresa. Todas esas cosas, pero para que lleguemos a ese punto aún estamos lejos, ¿vale? Aún estás lejos, aún porque hay mucho camino aún por recorrer. Bueno, mucho camino que se puede resumir en cuestión de 2 o 3 meses si te enfocas a dedicarle una hora, créeme, una hora nomás diaria al estudio, a la práctica y vas avanzando un montón. De aquí a 6 meses puedes estar perfectamente listo para incluso testear en una prueba de fondeo. Pero no te hago la expectativa, no digo que las cosas sean así. En mi caso, si yo volviera a iniciar, estoy seguro que lo más probable es que fuera así, porque ya tengo el conocimiento, pero tú debes aprender e ir paso a paso, ¿vale? Entonces,
Ahora entiendes parte del tablero. En este bloque que vimos, ¿no? Eh, ya no solo entiendes las piezas, ya sabes qué es el trading, ya sabes la historia del trading, ya sabes las ramas, que son las divisas que mueve el mercado, una explicación sencilla, full, ¿vale? Em, Vimos en el segundo bloque de esto algo que es como un choque de realidad, ¿vale? ¿Cuánto puedes llegar a ganar? Y la verdad de esto, te he hecho como un ajuste de expectativas, que a mí me hubiera encantado que me hicieran un ajuste de expectativas al inicio, cuando yo empecé, por ejemplo. Con eso no hubiera a lo mejor estado tanto tiempo persiguiendo solo el dinero, y creyendo que estaba fracasando en la actividad, ¿vale? Nada, aprendemos a qué te enfrentas realmente al ser trader, porque en otro ajuste de expectativas te enfrentas a unas cosas que no te cuentan y esas cositas importan, créeme que sí importan, ¿ok? ¿Qué vas a lograr realmente con la culminación de esta guía, ¿vale? Es lo que te prometo ahí, por decirlo así, es como una promesa. Si tú estudias, si tú aplicas y terminas toda la guía, es la promesa que estimo que tú te conviertas en un trader rentable, en un trader con criterio, en un trader pensante y consciente de la actividad que está ejerciendo. ¿Vale? Esta guía no te enseña a ganar millones ni nada de eso, te enseña a ser rentable, consistente, crítico con todo en el trading especialmente. Te enseño cosas que muchos no sé por qué no, pero no lo cuentan. Y eso simplemente lo vamos a ir explicando a medida que también vamos avanzando el curso. Esta guía, llámalo como quieras, yo lo he enfocado más como guía porque esto no es un curso, no hay una promesa falsa, sino esto es una guía de dirección y te digo, oye, es por allí, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, aprende esto y te va a ir mucho mejor. Y ahí, dentro de la siguiente fase, te enseño eso, ¿vale? Entonces está todo completo, ¿vale? Sin embargo, tu camino nunca acaba. Tu camino tiene que ser siempre aprender de mí, del que sea, pero todo con criterio, cuestionándote, ¿esto me sirve? ¿Esto es verdad? ¿No? Entonces vas a aprender en la siguiente fase, en las siguientes fases, a lo largo de las siguientes fases, vas a aprender a cómo tener ese criterio, qué cuestionarte, por qué cuestionarlo, cuándo cuestionarlo y cómo cuestionarte ese tipo de cosas para que realmente puedas llegar a esa culminación, a esa rentabilidad que es lo que quieres, ¿no? Entonces te he explicado a qué te enfrentas realmente al ser un trader, ¿vale? Qué vas a lograr con esta guía y te he mostrado, vimos, que hay un camino necio o un camino del buen estudiante. No necesariamente tienes tú que tener una triste historia, no tienes que quemar 40 cuentas, no tienes que hacer nada de eso para ser rentable y vivir el trading. No tienes que pasar por nada de eso. Mi vida cambió drásticamente en el momento en el que me quité la creencia limitante que me decían, en la vida hay tormentas y hay tiempos pasivos, ¿vale? Entonces vivimos tormenta, calma. Después de la tormenta viene la calma. Y yo estaba acostumbrado y fiel a esa creencia y mi vida iba así. Por un tiempo era relajada y por otro rato un caos. Por un tiempo relajada y por otro rato un caos. Un día me cuestioné esto, me di cuenta que no tiene que ser así. Que la vida puede ser perfecta todo el tiempo, podemos estar felices todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo estamos felices, no somos estrellitas para estar contentos todo el tiempo, ¿vale? Pero aprendí una cosa, que si tú eliges el camino del esfuerzo, hacer esas cosas que nos cuestan cada día, elegir la elección correcta que sabemos que tenemos que hacer cada día, realmente podemos tener esa vida que literalmente es calma todo el tiempo, pero es porque no es que sea calmada, sino que las tormentas para nosotros no afectan, no las sentimos, simplemente son problemitas que resolvemos en el día a día, ¿vale? Entonces no tienes que tener una triste historia para tener éxito en el trading. No te dejes engañar de nadie, ¿vale? En el tercer bloque de esta primera fase vimos que es la gestión de riesgo y capital, ¿vale? Vimos que es un plan de trading, qué es, ¿no? Por ahora es qué es. Más adelante vamos a ver cómo gestionarlo, cómo trabajarlo, cómo crearlo, cómo usarlo. Eso ya más adelante lo ves, no te preocupes por ahora, ¿vale? Por ahora vemos que es la gestión de riesgo y capital, que es un plan de trading,
qué son las tendencias de mercado, así una explicación súper sencilla y que las conforma, ¿no? Vimos la fractalidad de estructura y velas, los niveles de estructura, máximos, mínimos, etcétera, para que entiendas sobre cómo es que se mueve el mercado mínimo de nivel a nivel, de tendencia en tendencia, fase en fase, ¿no? Para que lo entiendas, ¿no? Vimos que son las velas japonesas, te he hecho una explicación sencilla, formación, cuerpo y lectura básica de una vela japonesa. Ya sabemos que ese gráfico no son barras, esas barras se llaman velas japonesas y eso conforma algo llamado estructura del precio, que simplemente es el historial de cada tiempo de negociación que ocurrió durante el mercado, ¿vale? Perfecto. En el último bloque vimos cómo empezar a practicar en demo, ¿no? Para familiarizarte con el broker, con el gráfico, para que empieces a desarrollar agilidad en el ojo, lo llamo yo, porque créeme que eso también se desarrolla agilidad para identificar ciertas cositas, para leer rápidamente las velas, ¿vale? Eso te va a servir mucho, ¿vale? Te he dejado básicamente un setup básico con gestión de riesgo fija, pero eso es para que lo apliques principalmente en demo. No te recomiendo para nada que lo apliques en cuenta real, pues pueda que ganes, pero es algo que no recomiendo aún porque no estás listo. No estás listo. Bueno, puedes estar listo, pero lo que te recomiendo es que empieces a practicar en demo y si quieres meter un poquito, $10, bajo tu cuestión, bajo tu responsabilidad, bajo tu consentimiento, lo harás. Pero créeme que es probablemente dinero que vas a perder. Entonces no te recomiendo hacerlo, ¿vale? Entonces desde aquí, con todo esto aprendido, tienes la capacidad ahora de comprender lo que más adelante, ¿vale? Desde acá adelante se construye las bases, ¿vale? Porque empezaste desde cero. ¿Recuerda cuando entraste? No sé nada, por ejemplo, ¿no? Entonces desde aquí lo que viene se construye sobre esta base de conocimientos. Lo que va a seguir se construye sobre esta base que hemos creado de conocimientos en esta fase uno, ¿vale? Entonces debemos tenerlo así claro porque quien no entiende lo básico, ¿cómo puede llegar a entender lo avanzado? Nunca llegará a dominar lo avanzado. Pueda que se salten, pero realmente creo que es muy importante entender lo básico para poder entender lo avanzado, ¿vale? Entonces, ya no ves velas sueltas, ya no ves un gráfico que se mueve y ya, ahora ves un sistema global, bueno, parcial, que se mueve por un respaldo, ¿vale? Por un respaldo sólido, eso no se mueve por azar, ¿ok? Eh, Eso es lo que diferencia al trader. Bueno, ahora tienes comprensión del entorno, tienes mentalidad del trader porque te he ajustado expectativas, ¿vale? Eh, Debes tener paciencia al progreso que se viene y realmente en cada clase voy a esforzarme por reforzar esa mentalidad desde el psicotrading, por tratar de romper creencias falsas, no memorizando gráficos, te voy a enseñar a leer el mercado, ¿vale? Como aprender un nuevo lenguaje. Eso es lo que hacen muchos, pero nadie se toma el tiempo de explicarlo así en una clase. Tienes que aprender esto, esto y esto y esto, ¿vale? Entonces aquí estoy yo, te lo estoy contando. No se trata de aprenderte gráficos ni estrategias, no se trata de aprenderte patrones, no se trata de aprenderte nada que sea fijo. Se trata de aprender a leer un lenguaje y ya vas a ir viendo más adelante cómo es eso, ¿ok? Con eso claro, debemos tener otro punto en cuenta. Eh, si sientes que te va a estar dando, que no sientes que avanzas en el curso es porque te falta cierta disciplina, cierto enfoque diario. Créeme que muchos dicen, "No, es que no tengo tiempo en el día". Tiempo. ¿Quién necesita tiempo cuando puedes dormir 2 horas menos? ¿Ok? Con dormir 5 o 6 horas está súper. Lo aprendí en un libro que se llama Mañanas Milagrosas. Tú necesitas dormir lo que crees que necesites dormir, así que no hay excusas. No hay que dormir ni 7 horas, ni 8 horas, ni 6 horas, no hay horario. Lo que tú crees que necesitas dormir es lo que tu cuerpo se va a tardar a recuperarse. ¿Vale? Obviamente hay días donde hay que recuperar eso, entre comillas, pero ese es el punto, que no hay excusas para que te retardes, ¿vale? Más nada que no quieras poner el trabajo, no quieras poner el tiempo de estudio, ya es una cuestión diferente. ¿Ok? Entonces, por favor,
sé honesto contigo mismo, sé íntegro, haz las cosas correctas incluso cuando nadie te ve, ¿ok? Entonces, desde este punto quiero que entiendas que tu mayor herramienta aquí no es el mouse, es tu criterio, cómo cuestionas, cómo aprendes, cómo ejecutas, cómo te autodisciplinas, ¿vale? Entonces, eso aplica desde este punto y durante toda tu carrera, ¿ok? Em, recuerda siempre tu criterio. Te he dejado la base técnica y los primeros pasos operativos, ¿vale? Eh, como otro punto de esta clase, si vas a practicar, no practiques para ganar. Ahorita no, olvídate de ganar dinero ahorita durante un tiempo hasta que se te haga normal, ¿no? No practiques para ganar. Registra todo y practica para entender por qué pierdes, ¿vale? Registra todo. En la siguiente fase, en la segunda clase de la siguiente fase, o sea, dentro de 2 clases, vas a aprender a cómo registrar esas cosas. Entonces no te preocupes que ya te lo voy a enseñar, ¿vale? Con esto, claro, tenemos literalmente un ecosistema donde sabes la realidad, entiendes que estás aprendiendo, estás en la posición de estoy aprendiendo, tienes una base técnica de conocimientos básicos, bueno, retails, de lo central, lo importante, descartando el ruido, ¿ok? Y te deja unos primeros pasos prácticos y también comprendes el entorno en el que estás metido, ¿ok? Entonces, antes de continuar, te quería también dejar unos errores que debes evitar, ¿ok? Antes de que nazcan en ti, porque sé que a lo que empieces a practicar van a nacer errores. Principalmente estos errores se les llaman malos hábitos de operativa. ¿Qué te recomiendo evitar desde el inicio? Sobreoperar. Si dices que vas a operar 10 operaciones y solamente viste 2 escenarios, no vas a operar 10 veces, ¿vale? Vas a operar por practicar. Sé que en este momento no tienes ni una estrategia, solo tienes un setup que es lo que te he dejado para que practiques, ¿vale? Pero entonces ese es el foco. Busca el setup, busca ese setup y practica con ese setup, ¿vale? Si dices que quieres 10 entradas y no hay setup, no entras. Sencillo. Mover el stop loss. Eso ya lo vas a aprender dentro de las siguientes clases acerca de lo del stop. Es como parar pérdidas, en pocas palabras, dentro del mercado de Forex al momento de ejecutar una operación. ¿Vale? Error muy importante que debes evitar antes de que nazca, entrar sin razón. No entres porque creíste que el mercado a este punto, porque llegó a un alto, va a hacer reversión, porque acá hay otro alto, llegas aquí, el precio llega y tú dices, reversión. No, no vas a entrar al mercado solamente por intuición. No desarrolles una intuición falsa, que eso se traduce en autosabotaje en el futuro, ¿ok? Entonces, ¿ok? Antes de que veamos estrategias, vamos a ver otra fase grande de conocimiento. Antes de ver tu primera estrategia, de una vez te lo digo, antes de que lleguemos allá. Sé que a veces vemos muchas cosas por internet, estrategias nuevas que te dicen que esto funciona, que esto no funciona. Pero el punto es que nosotros al final vamos a quedar con una estrategia adaptada a nosotros que solo tú vas a poder operar. Vale, esto aún no lo he interiorizado, pero más adelante lo vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, estas son cositas que debes empezar a saber desde ya, aunque no hayamos interiorizado ni explicado algunos conceptos, ¿vale? Se van a explicar, no te preocupes, pero debes pensar, por algo será, ¿no? Si vas interiorizando esto de una vez, vas a tenerlo clarísimo y si cometes errores y eres inconsciente de ellos, en el momento en el que aprendas esto, vas a decir, ahí es. ¿Ok? No es como si cometes el error, luego te lo digo, te enseño tu error y te doy la solución. No es lo mismo. Entonces, otro error es no registrar operaciones ni lo que pasó cada día. ¿Vale? Entonces, ya te dije en la segunda clase y la siguiente fase, o sea, en 2 clases, vamos a ver cómo registrar eso, ¿ok? Entonces, nada, recuerda que el error no está en perder, el error está en perderte a ti mismo, ¿vale? El error está en no entender por qué pierdes.
ese es el punto, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que te quería aclarar. Esto es lo que ya vimos y te quiero dejar como spoiler lo que viene, ¿ok? Hay mucho spoiler, pero ese es el punto, ¿no? Em, Siguiente fase de operar a pensar como profesional. En la siguiente fase vas a aprender muchas cosas, créeme, estoy seguro, y vas a aprender a pensar de una manera diferente acerca del trading, ¿vale? Desde aquí ya no vas a mirar el mercado, lo vas a interpretar. Como te he dicho, es un lenguaje nuevo. Entonces, esto es como aprender un nuevo lenguaje, ¿vale? Em, con eso, claro, estaba aquí apartando. Te quería dejar esto, pero eso te lo añado en la edición, ¿vale? Tú decidiste llegar aquí porque, aunque yo no te prometí miles ni un duro, de hecho, como lo dije en varios de los videos donde les dije, hey, ya está disponible, pueden entrar, aunque no te prometí ni un duro, entraste. Eso significa una cosa, que tú decidiste entender antes que querer ganar, y eso es muy importante, ¿vale? Significa que viniste acá por conocimiento, no por nada mágico. Y es exactamente lo que yo te doy, ¿vale? Si estás escuchando esto, significa que no te rendiste en esta primera fase y no te preocupes, que ya las siguientes van a ir siendo un poco más dinámicas. Hay algunas que son muy larguitas ya de hecho, de clases de una hora y media duran algunas, entonces para que te hagas la idea, las que son muy largas, que duran como 4 horas, las he dividido en una, dos, tres partes, pero no te preocupes que no son muchas, ¿ok? Sin embargo, lo que vas a aprender allá es clave, ¿ok? Entonces, no te preocupes que van a valer totalmente la pena porque eso va a cambiar tu perspectiva como trader, ¿vale? Decidiste aprender antes que ganar y ahora tienes estas bases sólidas que te van a ayudar a que entiendas las siguientes fases, ¿vale? Viniste a buscar claridad y te estrellaste con una realidad que a lo mejor no te esperabas, pero yo te lo tengo que decir, si no te lo digo yo, no sé quién más lo vaya a hacer. Es dura la realidad del trader, ¿vale? Y si alguien te dice que vas a ganar $10,000, pues al mes, en el segundo mes de entrar, ve con él y luego vienes y me cuentas cómo te fue. Si los generas, perfecto, analizamos esos casos, pero créeme que no es así, no es la realidad de las cosas. Ejerciendo trading, así es la realidad. Ejerciendo trading, esta es la realidad. Aquí no metemos gente, aquí no es una pirámide, no es un esquema Ponzi, nada de eso raro. Bueno, eso es normal, es un esquema, un negocio, pero aquí no hacemos eso, aquí el foco es aprender. ¿Ok? A partir de hoy te invito a que dejes de actuar como un espectador que mira cada video y tú empieces a participar en cada clase con, si necesitas, repásala en las clases en vivo, pregúntame, que uses las herramientas que te dejo. Yo te voy a dejar archivos en PDF, Excel, plantillas, ¿vale? Usa las herramientas. Si no las utilizas, ¿cómo crees? No vas a aprender bien del todo. ¿Ok? Eh, Sobre todo, muy importante, aplica lo que vas aprendiendo, ¿ok? Si no aplicas, no refuerzas lo que aprendes. Entonces, si aprendes y aplicas, generas experiencia. Si generas experiencia, tienes feedback. Si tienes feedback, más experiencia, más conocimiento, más feedback, progresas. Así es como funciona. ¿Vale? Entonces recuerda, educación, acción. Eh, Hay un tipo que se llama Pablo Chalacani, creo que es así. Él nos dice en una metáfora que las personas a veces viven en la vida haciendo trabajo, trabajo. Haz de cuenta, una pierna representa trabajo y la otra pierna representa educación. En una de sus conferencias dijo, si esta pierna representa acción y esta representa educación, hay mucha gente que vive en su vida
acción, 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 y no avanza. Y hay otros que se la pasan educación, educación, educación y no toman acción y tampoco avanzan. Entonces, ¿qué es lo que importa? Educarse y practicar, educarse y tomar acción. Entonces, así es como caminas, educación, acción, educación, acción, educación, acción. ¿Eso qué significa? Un ecosistema de progreso casi autónomo, ¿ok? Entonces, recuerda que esperar esto, estudiar, no es esperar por esperar, sino es un estudio que te va a llevar al final a tener un resultado. Ese resultado no lo decido yo, lo decides tú, con tu criterio, y vas a aprender cómo desarrollar ese criterio, ¿vale? Entonces, esta fase aún no te enseño, eh, no se te enseña a ganar dinero, ¿vale? Pero te he enseñado a que pierdas expectativas mágicas. Eso es lo que es muy importante en el progreso, ¿vale? Entonces, en la siguiente fase, donde estaremos, vamos a entrar al corazón del mercado, la gestión del riesgo profesional, la liquidez avanzada. Temas de liquidez, pues ya la vamos a ver. La liquidez básicamente es lo que mueve el mercado. La intención con criterio, la lectura institucional, vamos a irlo viendo en la siguiente fase, ¿vale? Entonces, nada, nos vemos en la siguiente fase donde entraremos al corazón del mercado. Hasta la próxima reunión de contexto que tengamos de la siguiente fase, o sea, la clase final de la siguiente fase. Grábate esto, grábate esto que es muy importante. El enfoque se empieza a alinear cuando mantienes la disciplina constante, ¿vale? Más claridad, menos dispersión, menos ruido, más resultados. Ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, nada, ya nos vemos en la siguiente clase. No lo olvides, menos ruido, más resultados.